primero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Ah, tenés por qué. Para arrancar, antes de hablar de tu libro, yo quería hacerte algunas preguntas respecto de la ciudad de Quilmes, donde entiendo vos vivís, no sé si naciste acá en Quilmes. Sí, soy del conurbano. Vivo acá, toda Bien, la vida viví acá. bien. ¿Por qué elegís vivir en Quilmes, siendo que la mayoría de tu trabajo, entiendo, la realizás en Capital y demás? ¿Por qué Mm. seguís eligiendo vivir en Quilmes? Primero porque me gusta mucho el conurbano. Uno cuando vuelve de Capital, yo trabajé toda mi vida en Capital, cuando uno vuelve de Capital para acá ya siente una diferencia al bajar la autopista, otro aroma, otra cosa, más allá de los problemas que tenemos y que están en todos lados. Es mi casa, digamos, y nunca me gustó vivir en otro lado. Vivo en el barrio, vivo cerca de la peatonal de Quilmes, y en realidad soy de Don Bosco, siempre viví en Don Bosco, y después me mudé acá a Quilmes y no me fui nunca. También es una especie de contacto periodístico, si querés, interesante, sobre todo cuando vos ya llegás a un cierto nivel de reconocimiento en medios nacionales. Es importante, viste, mantener un contacto con una región que es poco conocida en general para los medios de Capital Federal, que son cada vez más porteños, y está bueno ver otras realidades, ¿no? Que además es la realidad en la que yo me crié, así que es casi una situación natural. ¿En qué pensás que influye, digamos, en tu mirada de periodista el vivir acá en el conurbano, el vivir en Quilmes? Y mucho porque primero te da una visión distinta en general a lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, que es donde están todos los medios. Eh, Segundo, vos tenés un termómetro social más importante. La provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, es un terreno mucho más amplio. O sea, se ve más la realidad que en la ciudad, a todo nivel. Se ven más las necesidades, se ven más las fotos reales de qué se puede y qué no se puede. La crisis siempre en el conurbano se expresa más que en las ciudades capital, ¿no? O sea, yo siempre jodo mucho con el tema de las recorridas por la calle y andar todo el tiempo por la calle, porque o sea, uno mira, hace observación. Yo le doy mucha bola a lo que está, a lo sociológico, si querés, o de observación periodística, además de los números, porque siempre los números expresan una cosa que antes se manifestó en la calle. Entonces, eso te sirve para adelantar escenarios, digamos, y además eh, a mí me interesa particularmente siempre estar, o sea, hacer periodismo sin perder ese contacto de la calle. Me parece que es central eso, ¿viste? Más que nada por eso. Bien. Y si tuvieras que decirle a alguien que no conoce Quilmes, lugares para conocer, para ir a ver, que te parezcan importantes de mencionar. Bueno, hay muchos, yo qué sé. Bueno, el clásico es la cervecería, el parque cervecero, ahora está muy lindo. Eh, ¿Qué más? Bueno, el parque lineal de Bernal está muy lindo también, eso es un buen paseo. Eh, la zona del río siempre es un buen paseo. Y después nada, digamos, a mí me gusta estar en la calle. Creo que es un lugar que es necesario habitar, y obviamente hay un montón de lugares, digamos, todos tienen su particularidad y sus cosas. Yo recorro en general mucho el conurbano sur en general, entonces eh, también me gusta encontrar las diferencias entre localidades hermanas nuestras, como Avellaneda, Berazategui, digamos, y son mundos en los que uno convive y ve realidades muchas veces compartidas y muchas veces no, así que siempre es interesante eso. Bien, acá voy a mostrar lo que nos reúne hoy, que es este libro que acabas de editar. Se ve al Mm. revés, después vamos a poner una imagen donde se vea bien la tapa. El libro se llama Jefe, cómo la élite empresaria argentina se convirtió en el verdadero poder.
avanza, hace un análisis con buena información y distintas trayectorias de empresarios del país, históricos y algunos más nuevos, y sobre todo el proceso que fue llevando a que ese poder que muchas veces está en la sombra se vaya haciendo cada vez más carne del poder real, del poder público de alguna manera, desde el proceso neoliberal de la dictadura y del menemismo, después con Macri, donde marcás que si bien Macri viniendo de ese sector no cumplió con alguna de las expectativas que se esperaba cumpla, sí sentó las bases de un espacio político que es el que de alguna manera después, y con el gobierno de Alberto Fernández en el medio como una cosa fallida desde el proceso político, la llegada de Milei, que se sienta sobre esas bases que había de alguna manera sentado Macri, y ya se da este proceso de llegada al poder de esa élite empresaria. Esto como una síntesis, a mí me parece interesante y por eso te proponía presentar el libro. Son temas con los que en general, digamos, como decía hace un ratito, esa élite está un poco oculta y muchas veces se posa la mirada sobre la política y sobre, o se habla de la pobreza, por ejemplo, pero no se cuestiona y no se pone el foco en esos sectores que en definitiva son los que tienen el poder real, el poder permanente. Contanos vos cuál era la idea para hacer el libro. El libro tiene, cuando Penguin Random House, que la editorial me contactó con la propuesta, la idea era hacer un libro, digamos, hay muchos libros escritos sobre el poder económico en la Argentina, algunos son muy buenos, y la idea era hacer una especie primero de, como una especie de catálogo de situaciones de empresarios en Argentina, con nombres, digamos, que es un género que yo abono mucho. Y mi interés también era sumarle a eso algo que me parece que es el diferencial del libro, que es una mirada política de los empresarios como factor de poder en Argentina. Mi intención con este libro es situar al poder económico como un actor de la política argentina, que es algo que el poder económico históricamente evita, digamos, viste que siempre mira de afuera o dice, bueno, el Estado me perjudica, me beneficia, y eso es un problema. Hay pocos, este es un género periodístico que es muy interesante y que está poco recorrido, o poco lo ejercen, o por miedo, o porque ideológicamente tienen temor de hacerlo, o por una herencia del periodismo de los 90. Yo siempre pondero a algunos que lo hacen, Ale Berco, que es un amigo, lo hace, Alfredo Zayat, que es otro amigo, lo hace, y ahí, digamos, puede haber algún otro que me esté olvidando, pero ninguno tiene una mirada política o no mira políticamente al sector empresario como un actor de la política. Hay demasiado, pues yo decía lo de la herencia periodística de los 90 porque ahí empieza la idea de que el periodismo económico tiene que responder a los cánones de información de no agresión sobre el poder económico, porque si no te dicen que sos comunista y que es una aclaración que yo hago sobre el libro, sobre Jefes, que no, o sea, que no, primero, no es un libro contra los empresarios, o sea, no es un libro anticapitalista, yo no soy anticapitalista, no es un libro de denuncia, es un libro político sobre el poder económico, que es lo que me interesa a mí. Vos habrás visto que en el libro no es un libro que sea una investigación periodística sobre negociados de los empresarios, digamos, de lo que habla es, desde la dictadura hasta acá, una recorrida en la interacción del poder político con el poder empresario. Una de las primeras cosas que yo hice fue recorrer todo el espinel de partidos políticos distintos que vivieron de la dictadura para acá, para ver qué había, o sea, qué visión había de la relación de poder desde el lado de los políticos. Lo otro ya estaba, digamos, yo en general con los empresarios hice mucho trabajo con ellos también, pero a mí me interesaba ver en la discusión de poder cuál era la visión del poder político. Entonces el libro conjuga situaciones de visiones de empresarios con visiones de políticos y tiene una estructura, a ver si sale derecho, no sé si sale, ahí tampoco sale derecho, no tengo ahí, bueno, ya vamos a lograrlo. Conjuga situaciones a lo largo de los periodos históricos y cada capítulo tiene la particularidad que muestra la disputa de poder y al final de cada capítulo hay como un apartado
aparte que muestra en cada periodo histórico cómo le fue. Porque la otra pregunta que te hacen todo el tiempo, ¿cómo puede ser que cuando con los gobiernos en los que les va mejor, los empresarios se pelean y con los que les va peor no? Bueno, y ahí un poco se responden esas cosas. Bien. A mí, estamos hablando con Leandro Renaud, está hablando acerca de su libro, Jefes. Hay una frase que decís, que es cuando la política se desempodera, el poder económico se vigoriza. Quería que me desarrolles, bueno, un poquito dijiste recién, pero que me desarrolles más esa. Yo siempre digo que lo que hay que entender conceptualmente, lo que el libro plantea como corazón, es que el poder es uno y está en tensión entre dos sectores, que son el poder económico y el poder político. Como la distribución del ingreso, digamos, para que uno tenga más, alguno tiene que tener menos, digamos. No es que hay 2 o 3 focos de poder, hay uno en el medio que está en disputa. Entonces, como está en disputa, para que el poder económico o el poder político se empoderen, alguno tiene que tener menos. ¿Qué es lo que pasa? Los estados se vienen desempoderando. Una que es central, que es la falta de dólares. La falta de dólares, cuando empieza a generarse, empieza a generar situaciones de tensión, y la otra son las internas políticas. Entonces el empresariado es como un animal que come de la deficiencia política del Estado, que tiene esas dos variantes que son casi como una constante en la historia. Si vos agarrás la crisis del petróleo de Perón, si vos agarrás la última parte del gobierno de Macri, si vos agarrás el kirchnerismo desde 2010-2011 para adelante, si vos agarrás Milei desde antes del rescate de Estados Unidos, si vos agarrás la última parte del gobierno de Alfonsín y buena parte de la crisis del gobierno de Alberto, vos ves que la constante es la falta de dólares. Y esa situación de falta de dólares recorre toda la historia, y cuando se empiezan a debilitar los estados, el empresariado huele sangre y se empodera en ese proceso, de diferentes maneras. Yo ahí señalo que hay como 3 periodos de consolidación. Uno es la base, que es la dictadura militar; el segundo, que es el menemismo; y el tercero, que es el gobierno de Milei, donde ya hay, está la consumación de la creación de un presidente que trabaja como un empresario. O sea, eso es como el sumo, es la consagración del proceso, porque ya no tenés empresarios golpeando la puerta y pidiendo, vos tenés un presidente que ejecuta con la misma cabeza que tienen los empresarios. Entonces ahí hay como una especie de consagración del poder, que además no se da solo en Argentina, se da en todo el mundo, pero bueno, eso es más o menos lo que cuenta el libro. Y ahí, no mencionabas recién el gobierno de Macri. Como decía antes, Macri viniendo de este sector, siendo hijo de uno de los empresarios más importantes de nuestro país. Sin embargo, digamos, vos decís en el libro que no respondió a las expectativas que el sector empresario tuvo sobre su gobierno. ¿Vos a qué lo adjudicás? Más allá de esto que marcaba de la relación con su padre y demás, ¿a qué lo adjudicás? No, yo creo que él tiene, digamos, él carga con un trauma Macri carga con un trauma que es histórico, que es la relación con un padre empresario de la vieja camada de empresarios que hacen negocios con el Estado, que es una relación tormentosa, pues su padre nunca creyó que él pudiera ejecutar nada de la empresa, ergo medio que lo bulineaba históricamente a Macri. Y el problema que tenía era que en ese momento del macrismo, el esquema de burguesía nacional estaba muy apalancado en esos empresarios, en los Eurnequian, en los Selstein, en los Macri, en los Pagani, en los Roca, o sea, todos los que eran iguales al padre. Entonces, él ya de por sí tenía una relación tirante. Y la otra cuestión que había y que también explica esta pregunta de por qué apoyan a unos gobiernos y a otros no, es que lo que querían era que Macri haga las reformas de fondo que ellos querían. Y Macri, por una u otra razón, hoy los mismos empresarios que la querían en ese momento dicen que fue porque no tenía coraje, es una posibilidad, no termina haciéndolas las reformas de fondo, que son las muletillas históricas del establishment. Reforma tributaria, reforma laboral, si vos me das todo eso, este país va a volar, vamos a invertir. Bueno, ahí pasan 2 cosas. La primera es que en la era Milei eso se hace, o sea, sin ninguna vergüenza. Yo digo, si Milei tiene que hacer una reforma laboral que deje 1 millón de personas en la calle, él lo hace, no le importa. O sea, no tiene miedo de reprimir, o sea, no tiene miedo de nada. Entonces lo hace.
Y la segunda parte del proceso que se prueba es que una vez que eso está hecho, la situación económica no mejora. Digamos, los tipos se quedan con el beneficio y te dicen, bueno, yo qué sé, andá a las elecciones y perdés, mala suerte para vos, yo ya tengo parte de la consolidación del poder, que además es lo que le permite al empresariado sobrevivir en momentos de crisis. Cuando vos no vendés, tenés que hacer un ajuste por otro lado. ¿La empresa dónde lo hace? Y si tiene una ley de reforma laboral que le permite despedir, puede achicar gastos a través de eso. Entonces, ganan cuando los gobiernos tienen una mirada más amplia y la economía va muy bien, ganan. Y cuando la economía va mal, también ganan, digamos, si consiguen beneficios de fondo. Entonces, me parece que esa es la discusión general del tema, que además debería estar instalada como una discusión de la política. Yo creo que también la política es deficiente, la política partidaria es deficiente en este debate. Le falta clarificar el mensaje, está muy poco trabajado eso. O sea, hay como una disputa de nosotros somos los buenos y los empresarios son los malos, que no interpreta bien cuál es la situación de la discusión. Bien, después vamos a volver sobre esto último que decías, pero antes quería, bueno, tomar los gobiernos kirchneristas, los gobiernos de Néstor y de Cristina, donde vos decís en el libro, bueno, fue la etapa donde quizá tuvieron la mayor disputa con el poder político, y a la vez fue una etapa de bonanza económica para el empresariado argentino. Y que lo compares con el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, con todas las dificultades y las tibiezas y lo fallido que fue, digamos, que tomes esos dos procesos en relación a la élite empresaria y después ya nos metemos con lo de Milei. Sí, ahí yo identifico, porque este libro es producto también de años de observación. Yo hace 20 años que trabajo este género. Una cosa es ver todo el proceso, atravesarlo, y la otra es agarrar un tema y hacer un instant book acá y hablar de empresarios y de cuántos yatos tienen, que aclaro, para el que le gusten esos datos está también en el libro, pero digo, esa observación histórica te permite ver. Yo encuentro que hay un mojón político en la historia reciente, que es el año 2010-2011. En ese año Argentina pierde una oportunidad, que es la oportunidad de pasar del crecimiento económico al desarrollo. Para hacer un repaso rápido, cuando Kirchner gana las elecciones, había como un consenso general de la burguesía de que la economía tenía que ir para adelante. Kirchner, de hecho, yo cuento, incluso con editoriales muy favorables de Clarín, que es el primero que piensa en la creación de una burguesía nacional. Y con ese pensamiento tiene un acompañamiento empresario muy importante. Claro, vos venís del estallido del 2001, el consenso era, bueno, hay que salir para arriba. ¿Qué es lo que pasa cuando el crecimiento ese crecimiento se logra? Cristina gana la primera presidencia y ahí entra la etapa de la contradicción y de mayor disputa. La plata está sobre la mesa, el crecimiento económico es este. ¿Quién se lleva esa parte? Que es la parte de la distribución del ingreso. Por eso yo digo, se valora mucho la presidencia de Kirchner, es valorable. Ahora, la primera presidencia de Cristina, donde está la disputa con el poder económico, esa es la verdadera discusión de poder. Porque ahí vos tenés que responderle a tu base de representación y decirle, mira, yo voy a administrar la atención al sector privado de determinada manera. ¿Cómo lo hago? Bueno, de esta manera. Claro, ¿qué es lo que pasa? O sea, Cristina tiene en el medio, o sea, hasta en 2008 es la resolución 125, pero en 2011 Cristina gana con el 54% en todos los distritos agropecuarios de la provincia de Buenos Aires. Algunos ponen como el mojón del inicio de la crisis de ese periodo la resolución 125 con el campo. Yo creo que no está ahí, porque después pasan muchos años, la economía se reactiva y Cristina gana con el 54%. ¿Qué es lo que pasa en ese momento, que es 2010-2011? Vudú deja de ser ministro de Economía, lo elige Cristina como candidato a vice, y antes de irse del poder, ese equipo económico le dice a Cristina, nos estamos quedando sin dólares. Para que no quedarnos sin dólares hay que reformular la cuestión tarifaria y hacer una política que deje de que nosotros perdamos divisas en subsidios, sobre todo, que es una discusión que se da hasta ahora todavía.
Cristina en principio acepta la idea, lo que pasa es, claro, después choca el tren en 11 y vos te acordás de la sintonía fina, que se hablaba en ese momento, Cristina decía la sintonía fina, que era la corrección. Después ya, cuando pasa eso, no se puede discutir más tarifa, porque en ese involucramiento y en esa crisis se corre del eje. Entonces, en ese momento vos empezás a perder dólares, y desde ese momento hasta hoy es todo malo. Uno agarra lo que pasa es que, bueno, ahora cuando uno lo ve en el espejo retrovisor y compara con los datos de hoy, agarra la herencia del 2015 de una manera fantástica, pero la degradación empieza en ese momento porque no se puede dar el salto al desarrollo, por una u otra razón. Después, obviamente, el kirchnerismo en la última parte de Cristina empieza como una tensión ya de disputa en debilidad con los grupos económicos, pero el 2011 era importante porque la elección del 54% es una elección que no se volvió a repetir nunca, en volumen de base de sustentación. A mí a veces me preguntan, cuando yo hablo de que ya la concentración es obscena del poder económico en el mundo, de hecho, en el libro están contados casos internacionales que son impactantes, digamos. Ahí yo cito una entrevista que dio Daniel Haddad, el dueño de Infobae, en un diario de la costa, donde él dice las corporaciones son más importantes que los estados. Partiendo de esa premisa, la pregunta que se hace para desarmar esa concentración es, vos tenés que lograr una base de representación política que sea amplia, pero no en base a hacerte amigo del poder económico, porque el poder económico puede influir en la agenda, pero en los votos es marginal. Entonces, si vos tenés el 54% de los votos, como en ese momento, ese es el momento de la situación de cambio. Obviamente hoy es muy difícil de recrear un escenario así. En general se ganan elecciones con 35% de los votos. Eso es una representación muy baja para disputarle al poder económico el orden. O sea, te terminan comiendo el hígado de una u otra forma. Entonces, lo que pasa, o sea, el gobierno de Alberto Fernández, yo ahí digo que inicia como una especie de intento de recuperación de lo que se había perdido con Macri, pero queda en la trampa de las dos cosas, de la falta de dólares y del internismo. Y además hay una disputa ahí de que yo digo, bueno, hay un sector, sobre todo el del albertismo, que decía tenemos que ser más amigos de los empresarios, como si eso redundara en, bueno, me van a querer más. Es irrelevante si te quieren. Vos lo que tenés que hacer es administrar la situación de poder. Y para administrar la situación de poder tenés que tener base de sustentación. O sea, el ajuste que Milei hizo, lo hizo con una base de sustentación social. Ahora lo perdió. O sea, ya no tiene esa base para eso. Eso se va a ver seguramente en la elección del año que viene. Pero si vos tenés una base social, eso te permite todo. Vos fíjate que Milei tiene un tuit fijado contra Clarín y le acaba de aprobar la compra de Telefónica. O sea, que es la consagración del grupo como un grupo de poder económico fuerte. Bien, para meternos un poquito más en la última etapa, marcás ahí muy fuerte una diferencia entre los viejos representantes empresarios, como pueden ser Clarín, Techín, lo que se reúnen AEA, Arcor, la sociedad rural, y los nuevos empresarios, estos tecnológicos que de alguna manera, la llegada de Milei al poder también es la llegada de estos nuevos empresarios que se dan acá, pero que también se dan a nivel global y que tienen que ver con la tecnología, y es distinta la relación que establecen con el Estado. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos sectores y qué relación están estableciendo con el gobierno de Milei? Bueno, la pandemia cambió, o sea, la pandemia cambió el eje de poder empresario en el mundo en el siguiente sentido. Hoy los empresarios más grandes del mundo son los que están montados en la red de Internet por una u otra forma. En la puesta en escena del triunfo de la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en el último ciclo, estaban los 5 empresarios más importantes de Estados Unidos y casi del mundo: Peter Thiel, uno de los que estuvo hace poquito acá, Elon Musk, que después terminó siendo funcionario, que son los dueños de la inteligencia artificial, de las redes sociales, ergo son los dueños de los medios de comunicación del mundo. Y acá lo que vos tenés es que se produjo el mismo viraje con empresarios que han generado un esquema de poder en 20 años que otros tardaron más de 100 en hacerlo. Mercado Libre en el año 2003 estaba pidiéndole subsidio al Estado, y hoy no solamente es la empresa transnacional argentina más grande, sino que Galperín es el tipo más rico de Argentina, superando a Roca. Roca tardó más de 100 años en hacer con su familia una empresa. Entonces, ese cambio en la matriz lo que hace también es que vos hablás con los tipos de empresarios de la nueva tecnología y los tipos dicen, yo qué sé, yo no sé si me siento tan argentino.
O sea, mi negocio está en otros lados, digamos, mi casa matriz está en otro lado. Si vendo por internet es lo mismo que tenga la gente trabajando acá que no la tenga. Puedo tener 3 edificios en Uruguay y tener acá nadie. Para ellos es lo mismo. Entonces ahí hay un cambio que hoy tiene un problema, que es que el presidente dice lo mismo que esos empresarios. Hace unos días le hice una entrevista al dueño de Amazon en Estados Unidos, a Jeff Bezos, y le plantearon en la entrevista qué le parecía de pagar más impuestos para que el mundo fuese un poco más justo, para simplificar la idea. Y él dijo, la verdad, yo creo que el mundo no va a cambiar si yo pago más impuestos. Galperín retoma esa idea y dice, yo tampoco quiero pagar más impuestos. Y Milei aparece como tercero en la escena y dice, yo igual no les quiero cobrar nada, o sea, por mí está todo bien, no lo hagan. Entonces, cuando vos ves que un empresario dice una cosa, otro dice otra, y el presidente dice lo mismo, esa es la consagración de una idea en la relación de poder. Insisto, la discusión no es sobre si los empresarios son buenos o son malos, o si tienen que hacer un negocio o no tienen que hacer un negocio. Nosotros no vivimos en estados comunistas. O sea, el comunismo, más allá de la fantasía que Milei tiene en la cabeza, no existe como régimen político en ningún lado. O sea, ni siquiera en China. Entonces, no es una discusión de un estado comunista, rojo, antiempresario, digamos. Es la vida en un estado moderno capitalista. Obviamente, la izquierda va a decir, bueno, nosotros advertimos que el capitalismo se iba a terminar devorando como sistema, no solamente la política, sino también el mismo sistema. Bueno, yo qué sé, hay veces uno que se encuentra diciendo cosas que la izquierda dice. Yo tengo muchos amigos y muchos dirigentes, y hay veces que me encuentro como trotskizado en este análisis. Pero es lo que pasa, digamos, el mundo está cambiando para ese lugar, ¿no? Sí, pensándolo, hace un ratito decías que se va a ver en las próximas elecciones que Milei de alguna manera perdió esa base social que lo puso en el poder con una agenda que no fue mentirosa, digamos, ¿no? Muchas de las cosas que planteó, por lo menos son los grandes trazos de lo que quiere hacer. Pero por otro lado pasa esto que contás, digamos, Milei está engarzado con todos estos tipos y de hecho por eso Thiel viene a la Argentina, digo, no solo porque le interesan los recursos naturales y ubicar sus empresas acá, sino que hay un lineamiento político que está muy en sintonía con lo que ellos vienen planteando. ¿Vos no creés que eso también va a influir en la elección? Digamos, porque veo que sos muy optimista de que el peronismo, por ejemplo, va a ganar la elección, pero yo me pregunto si el apoyo de estos tipos no va a ser determinante, como lo fue capaz la intervención de Trump en la última elección. Yo creo que Milei va a perder la elección. Ojalá supiera con quién, digamos. Mi análisis es que la elección la va a perder. Y mi análisis es que es muy difícil que haya una segunda vuelta. Es un análisis arriesgado. Yo lo sé, pero yo veo un clima social muy degradado. Y el voto en general en contra de la derecha, que es lo que pasó con Macri, es bastante vergonzante, digamos. No te están avisando mucho que en la urna van a hacer otra cosa. Y eso pasa ocasionalmente. Lo que puedan hacer los grupos económicos, para mí es relativo, digamos. Cuando ha habido, el año pasado hubo 2 elecciones, una la ganó el peronismo en la provincia y la otra la perdió, digamos. No es que pasan cosas excepcionales todo el tiempo. O puede haber, la tecnología puede ayudarte a hacer alguna cosa el día de la elección, pero es medio, no sé, yo no abono tanta teoría conspiranoica respecto a lo que esos grupos puedan hacer. A mí me parece que si vos no resolvés el problema de la gente, no ganás. Algunos dicen, bueno, el dólar quieto gana elecciones. Bueno, veremos si el dólar quieto gana elecciones o si los sueldos quietos también ganan elecciones. Para mí me parece que ya corridos 2 años y medio del gobierno de Milei, la responsabilidad, o sea, Milei ya mostró qué es lo que es, digamos. O sea, más que esto no va a dar. O sea, la economía puede estar en un escalón parecido al que está ahora, mucho más, o sea, ya los trucos que tenía los tiró todos. Ahora, la responsabilidad histórica está en los sectores de la oposición, que para mí tienen una deficiencia fuerte, digamos. Recordemos que yo siempre digo lo mismo, Massa estuvo a punto de ganar en la primera vuelta a 3 puntos, con un gobierno anterior que había tenido muchos problemas, entonces lo que quiero decir es, hay un voto de rechazo muy fuerte al presidente que está desde antes de la crisis de Milei, o sea, está desde el 23. El problema es que eso no tiene representación, entonces medio que la gente se hincha los huevos y dice, bueno, che, yo estoy acá, este no habla, el otro no dice nada, todos se pelean.
Entonces, medio que, bueno, vos ves que hay otras fuerzas que en principio crecen como opción de voto. A mí me parece que falta una interpretación del proceso para darle a la gente que está queriendo votar otra cosa una salida, ¿no? Una representación. Bien, estamos charlando con Leandro Renú estuvimos charlando sobre su libro, antes sobre Quilmes, y ahora ya nos estamos metiendo en la política actual, digamos, que tiene relación obviamente con lo que él trata en el libro. Le agradezco a todos los que se fueron conectando, te fueron dejando saludos, algunos que te conocen de Rivadavia, Leticia, Darío. Para ir cerrando, yo quería que hagas un poco de foco en esto último que planteaste. Capaz, y lo que yo creo también es que a la oposición nos falta hacer planteos concretos de qué es lo que vamos a hacer si nos toca gobernar, ¿no? Sí. Vos que te dedicás a la economía y demás, ¿qué pensás que tendría que ser propuestas de un futuro gobierno popular, peronista? ¿Qué es lo que Bueno, tendría que salir la oposición a plantear? a ver, la oposición tendría que plantear, yo la analizo en el espectro, si querés, del centro para la izquierda. A Sí. mí me parece que hay un planteo urgente que es una recomposición nominal de ingresos. ¿Qué quiero decir? En el periodo primero Dualde y después Néstor Kirchner hubo una recomposición de sueldos nominales. Es decir, si vos ganas 10, y como la situación está tan complicada, yo te subo el sueldo, por poner un número, a 50 y sobre ese 50 se monta la discusión paritaria para los aumentos posteriores. Porque si vos hoy tenés al 80% de la población que gana menos de 1.000.000 de pesos, es imposible que con una suba paritaria del 2% y además con el gobierno tabicando la paritaria, vos puedas recomponer el poder de compra. Vos estás viendo, hoy salieron datos de economía y de consumo, son terribles, digamos, no hay ni reacción de esa situación. O sea, vos ves industrias que caen todo el tiempo, acá en Quilmes, vos vas por la peatonal, todo récord de negocio cerrado, abran en general el negocio de comida, y que es lo único que la gente consume de manera masiva, y van reemplazando otros negocios de otros rubros, han cerrado negocios históricos acá en la ciudad. Entonces, si no hay una recomposición de ingresos, a mí me parece muy difícil esto. Yo critico mucho, a ver, el peronismo tiene hoy 5 o 6 variantes, camporismo, quisilofismo, masismo, y tiene una en particular, que es la del peronismo fiscalista, que para mí es la más problemática, porque lo que plantea es algo parecido a lo que Milei plantea, que Milei dice, bueno, primero arreglemos el gasto, o sea, que el Estado no gaste de más y después vemos qué hacemos. Bueno, esa no parece ser ese no parece ser el pedido de la calle. La calle lo que está pidiendo es, che, vos decís que bajaste la inflación, perfecto, ¿y yo cuándo voy a ganar más? ¿O cuándo me Sí, va a alcanzar? aparte tiene una trampa ahí que es plantear lo fiscal y como si fuera posible las dos cosas, ¿no? Digamos, Claro, en algún claro. lugar vos tenés que tocar. Pero además el eje fiscal, si cuando vos tenés una recesión de este estilo, no tiene ningún sentido, lo mismo que la baja de la inflación. O sea, no, eso es un dato que ni siquiera amerita discusión. O sea, la inflación es un dato que está ahí suelto cuando la gente se está cagando de hambre. Entonces ya está, esa discusión no se puede dar, y menos desde... Además hay una cuestión que es lógica, si vos querés dar un debate político opositor, no podés plantear lo mismo que plantea el oficialismo. O sea, si Milei plantea superávit fiscal, bueno, que lo plantee él. Yo qué sé, yo no creo que la gente haya votado a Milei porque Milei decía superávit fiscal. Lo habrá votado porque creyó que capaz que ganaba en dólares o porque le mejoraba la inflación. Me parece que falta ahí una propuesta sobre ingresos. Eso me parece central. Lo otro, o sea, se ve sobre la marcha. Ningún gobierno trabaja para no ser superavitario. O sea, eso es otra mentira de la discusión política. O sea, que la oposición no trabaja para ser superavitario. Todos, no solo el Estado Nacional, la provincia, los municipios. O sea, Todos los niveles, claro. Pero bueno, también falta el contradiscurso, ¿no? Eso también falta, pero bueno, esa es mi respuesta sobre ese punto. Bueno, gracias Leandro, vamos cortando acá. Te agradezco mucho que te hayas sumado, y espero que el libro camine bien y que genere debates y que se venda. Buenísimo, ahí está, mostramos la tapa, ya que estamos. Ahí está. Toda la Yo lo librería. compré acá en Quilmes y lo compré en la Moreliana, así que Que son amigos, sí, les mando un abrazo. ahí se Se puede. consigue en cualquier librería de Quilmes, y de Capital y de todo el país también. Muy bien. Bueno, gracias Leandro por esta charla y nos seguimos viendo. Abrazo. Saludos. Chao, chao.